Edipo, parricida nato, criminal inevitable. Ante los hados, su mirada vacía rebosa justicia, y al Edipo virar su rostro hacia nosotros observa en el abismo. Pero, ¿con cuáles ojos nos ve? Hubo una fuga de información sobre la infame figura internauta, quizá más famosa, Christian. Evitaré la redundancia. Sonny Chu, Megan, el leñador del internet. Para mayor contexto pueden explorar los diversos foros o el video de Gibby, de Gino Samuel, Rogue Internetman y tal vez alguno de Kiwi Farms, de Nol. Chris es, además, una de las personas con mayor documentación en todo el internet, inclusive hiperbolizando en toda la historia, desde detalles anteriores a su concepción, la historia de sus padres y las fallidas familias anteriores, hasta lo que hoy nos concierne. Una llamada telefónica, la cual se sospecha duró 4 horas, condensada en una edición de 10 minutos, salió a luz. I didn't know there was incest fanfics. Were there about you and Barbara? I can't believe that. I didn't even think that. I knew that you guys had a good relationship, but I always thought, because I'm not huge on Christery and, you know, whatever, I just thought that the whole Sonetry franchise was very interesting, and that's how I got into you when I was younger, right? But I didn't have any idea that Barbara was, that Barbara and you had that sort of relationship. I never got any of those vibes. But how did you approach her? Approached her with care and caution, Mm-hmm. and it was a time approach. So I just gave her comfort and talked with her, and we just branched out slow and steady. And then I encouraged her positively, let her make the first move. She wanted to do it. And She did? Really? She made the first move? El contenido de esta, basado en el fetiche admitido por Chris, su predilección por las personas mayores, podría considerarse casi predecible excepto por un detalle: la supuesta pareja en estas relaciones, su madre, Bárbara. Al inicio, algunas figuras cercanas a Christine sospecharon sobre la veracidad del audio. Basados en hechos anteriores en la Cristoria, asumieron que podría tratarse de algún grupo de trolls obligándolo a decir aquello. Otros, Nol, pensaron que Chris usó una mentira estúpida para proteger la verdad. En días anteriores, Christine comentó con Nol su actividad íntima consumada en pareja. Su novia, mayor de 50 años, conocida en persona, fuera del internet, entre otros detalles brindados a Nol. Es posible, probable, sin embargo, que el engaño sucedió en la conversación con Nol y no en la llamada telefónica. Barb, la madre de Christine, es octogenaria, que es mayor de 50 años. Siendo ella su madre, la conoció fuera del internet hace mucho tiempo. Tiene fotos de ella, como de su novia, fotos que se negó a compartir con Nol, quien lo interpretó como protección contra los trolls, por lo cual Nol aplaudió esta decisión y aconsejó que ocultase el secreto. Su novia, cuando joven, fue contadora, al igual que Bárbara. Después de la fuga de información, inundaron los teléfonos de la policía. Llevaron a Bárbara al hospital para, lo más seguro, hacer una prueba de contacto íntimo, por decirlo de algún modo. Prohibieron a Christine la cercanía a su madre y a su hogar durante 6 días.
Familia cercana de Chris le negó hospedaje, por lo que durmió en un estacionamiento dentro de su auto. Después, Noel observó que, al parecer, Barb envió dinero a Chris. Confrontó a Chris sobre esto. Christine, solo ante la evidencia, admitió haber recibido el dinero. Así Chris violó la orden del distanciamiento con su madre. O solo robó de la cuenta de esta. Ninguna de estas opciones es la mejor. Noel envió esta información a la policía y cortó lazos con Christian. Ante la ley, desconocemos si el incesto sucedió. Inclusive, rememorando sus delirios, podría tratarse de una relación concebida en su imaginación, mas la diafanidad de su expresión al referirse a ello delató para algunos que podría tratarse de la realidad. ¿Quién estaría en dificultades legales si esto fuese cierto? ¿El hijo autista o la madre anciana, quizás senil mentalmente? ¿Quién cuida a quién? Esta podría ser una culminación del acoso, de su historia, de sus deseos reprimidos. El Ouroboros cierra el ciclo. Troll sugiriendo la atracción de Chris hacia su madre al inicio de sus actividades en línea. Chris adquiriendo su predilección por las personas mayores. Chris cometiendo el acto con su madre carente de lucidez. ¿Cuál es la fascinación? Casi una figura mítica, infame, defectuosa, increíblemente humana en sus vicios y determinaciones. Chris Chan es un espejo de lo que tememos, de lo peor que podríamos ser nosotros mismos. ¿Con cuáles ojos nos observa Edipo? Con nuestros mismos ojos, y su mirada penetra y revela lo que hay detrás de la persona, detrás de nuestras máscaras, lo que podríamos ser, lo que, ojalá, no esté escrito en el monumento de nuestras almas. Escribí esto, la verdad, es una situación quizá difícil. No es algo que nos concierne personalmente, pero tal vez es difícil haber tenido esperanzas en una figura que, aunque se encontraba en unas profundidades increíbles, uno tenía quizá deseos de ver a esta persona superar las adversidades. Y con esta nueva información es difícil pensar de nuevo en esas ideas optimistas. He visto que algunas personas quieren referirse a estos hechos como la muerte de la Cristoria. Otros, claro, están diciendo que esto no es más que el inicio. Aún no existe esa esperanza de que sea todo una ilusión, que sea así como piensa que está casado o casada con Mewtwo, el Pokémon o sus diversas creaciones del cómic de Sonic 2. Y sí, aún queda esa minúscula esperanza. La verdad no sé por qué al enterarme más aún de esta situación sentí lástima, pena, no lo sé.
algo visceral. Y tal vez solo cabe recordar tal vez que si puede tener esta situación algunos paralelismos obvios, claro, con Edipo Rey, debemos considerar que Edipo Rey es una tragedia, y tal vez esto mismo sea una tragedia. Tal vez debamos considerarlo como tal, con algún distanciamiento. No lo sé. En fin, quise hacer esto para explayarme un poco, y sé que prometí otros videos anteriores y no tenía planeado ni nada, pero en fin. Bueno, Christian is después nos autistic, vemos. but his entering the contest completely of his own accord was a sign to his parents of how well he is getting along. I had to do was exactly what Sonic the Hedgehog cartoon, and I'd listen to what Sonic says at the end of it, and write it down for a whole week, and then I had to mail it in, and I had to be drawn out of a hat, and I just won.